esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad y se sientan, por favor. Bien, hermanos, hoy tenemos la grandeza de poder celebrar esta palabra, y esta celebración que nos da a nosotros, sobre todo la razón por la cual Jesús no fue algo que mandó el Padre Celestial así por mandarlo, ¿no? Sino que desde la antigua alianza, ¿verdad?, ya Dios venía preparando la humanidad. Que habían unos que lo aceptaban y lo esperaban, sí. Que habían otros que no les importaba, lo más seguro. Pero dentro de nuestra propia realidad, celebrar este día solemne de la Anunciación del Señor es darle la centralidad a Jesús totalmente, porque Él es el que viene a cambiar la historia. Dentro del tiempo cuaresmal, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de celebrar esta fiesta. Recuerden, celebramos a San José, pero celebramos la Anunciación del Señor y hacemos como un paréntesis. ¿Sí se dieron cuenta que cantamos Gloria, no? También vamos a hacer el credo. ¿Por qué? Porque celebramos la grandeza del Salvador y en Él se sostiene toda vida cristiana, porque sin Él nuestra vida no tendría sentido. Pero mirar un poco lo que Dios venía haciendo, preparando a la gente, al pueblo, a aquellos que creían,
A través de los profetas hoy hemos escuchado cómo la misma palabra nos transforma, nos lleva. Al profeta Isaías nos habla de la grandeza de aquella doncella, de aquella virgen que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Y lo muestra así como una acción propia de Dios. No puede ser algo meramente humano, sino tiene que ser de Dios lo que viene. ¿Por qué Dios prepara a una mujer para ser artífice y decir sí y que se cumpliera la voluntad del Señor plenamente en ella? ¿Por qué? Porque Dios quiso hacer de nuestra naturaleza humana una acción totalmente para redimir. Entonces, fácilmente Jesús hubiese podido venir en una nube, ¿verdad? Y se para en la nube y dice: he venido a salvar al mundo. ¿Pero qué pasó? Dios, ¿qué? Lo mandó, ¿para qué? Para que se hiciera verdaderamente hombre. Y nosotros desde esa naturaleza humana vista totalmente en Jesús, pudiéramos contemplar la naturaleza divina que vino a transformar. Y por eso Jesús, en toda esa realidad, si quiere conteste el teléfono y dígale que está en misa. Escuche, las acciones concretas que el Señor quiere, hablándolo desde la antigua alianza, era decir, el Emmanuel, Dios con. Si hubiese venido en un platillo volador, el cuento sería otro. Si hubiese venido de otra manera o hubiese mandado un mensaje única y exclusivamente, el cuento sería otro. Pero el Dios con nosotros, tiene ese con nosotros, es hacerse parte de nuestra propia realidad humana. Jesús toma la figura plenamente de una acción concreta que usted y yo tenemos. Pero hay algo bonito en el libro del Génesis. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? ¿Cómo? ¿Como un árbol? No, ¿a qué? A su imagen y... ¿Saben por qué? Porque dice, y recuerdo yo tanto la historia de la creación, que cuando Dios crea al hombre, a Adán, lo hace mirando a su propio hijo. Y desde allí ya Dios sabía que de una u otra manera el hombre se iba a equivocar, el demonio lo iba a seducir, que íbamos a caer en el pecado, pero esto era necesario para que el Hijo de Dios viniera a redimir la humanidad. Y entonces, ¿por qué nosotros contemplamos a Cristo en el nacimiento? Lo contemplamos en la palabra, en su tiempo de esa vida pública. ¿Por qué lo contemplamos en la cruz? ¿Y por qué lo contemplamos resucitado? Porque todo eso forma parte de nuestra vida. ¿Usted de dónde nació? No me diga que lo trajo la cigüeña. De una mujer. Y así le pasó a Jesús la misma manera, totalmente de lo que venía haciendo la humanidad. Y Dios toma a su propio Hijo y da acciones concretas a lo largo de la historia, pero más aún cuando ya es el anuncio. ¿Por qué el ángel llegó a María y le anunció esta grandeza? ¿Por qué? Según el profeta Isaías, la que Dios había preparado, la que Dios había tomado, ella debía ser virgen. Sí, sí agarra, ¿no? Ahora, ¿pero por qué si era una muchachita de 15? Venga, si usted fuera la mamá de esa muchachita de 15, ¿qué le hubiese dicho?
Usted no me sale, a partir de hoy no me sale del ocaso. Y apuesto que el cuento hubiese sido otro. Santa Ana, una mujer llena y cumpliendo la voluntad de Dios con San Joaquín, educaron plenamente a María desde la fe. ¿Por qué? Porque María desde niña fue preparada por Dios y aún así papá y mamá respetaron y la ayudaron. Si Joaquín hubiese sido un borracho, ¿qué se hubiese esperado de María? El cuento sería otro, pero hoy hablamos de San Joaquín y Santa Ana, la gracia totalmente puesta de una generación. Y Dios toma, y cuando el ángel Gabriel habla con María, venga, no la asusta. Pregunto yo si alguna de las mujeres que están aquí hubiese sido la Virgen María, que se le aparezca al ángel, ¿qué hubiese hecho? Alguno, ay, la alegría, el gozo más grande. ¿Qué cuento? Si a veces le aparece una luz o una sombra y salen corriendo, ay, a mí me dio un miedo y me vine. Venga, para que esto pase, tenemos que tener un corazón lleno de gracia. Por eso María, aún así, entre todo lo que el Evangelio de San Lucas nos regala hoy, en ese anuncio del ángel, María lo acepta. ¿Hay preguntas o no? ¿Cuál? María no era una extraterrestre, tan formada y tan educada y tan preparada por su papá y su mamá que sabían que para poder traer a un niño tenía que conocer varón. ¿Sí o no? No era como el tiempo de antes que le dicen, ay, a fulanita le trajo el niño una cigüeña. No, sino ya María sabía y lo enfrenta delante del ángel. Pero ¿saben qué? María en su encuentro pleno y espiritual con el ángel estaba llena del Espíritu Santo. Y esa es la gracia que usted y yo necesitamos hoy. ¿Para qué? Para poder concebir a Dios en el corazón. Sé que aquí hay algunas mujeres que vinieron con mucha esperanza para pedirle a Dios y que todo su sistema reproductor pueda concebir una criatura. Sé que el papá vino porque quiere engendrar un hijo. Y sé que esta es la voluntad de Dios. Yo he conocido muchísimas parejas, ¿no? Parejas que, ay, padre, le estamos pidiendo un hijo a Dios y tal. Yo le digo, el tiempo de Dios es perfecto. Y en una de esas, de tantas personas que he conocido, de esposos, pídale y pídale y pídale a Dios y nada, que nada, que nada. Y yo, deje que Dios los va a premiar. Y cuando llegaban 2. Dios sabe qué es lo que hace, ¿sí o no? ¿Usted se imagina que la Virgen María hubiese quedado embarazada de 2? ¿Cuál hubiese sido el Mesías? No, Dios sabe qué le toca a cada quien. Y en cada criatura, Dios tiene una misión. ¿Cuándo se empieza a esclarecer esa misión? El día del bautismo. Para ser verdaderamente hijos de Dios. Nacemos en la carne, ¿verdad? Y usted y yo lo hicimos, ¿sí o no? Porque mamá lo permitió. María permite que su hijo plenamente transforme el mundo haciéndose una criatura, un hijo real como todos. Por eso voy terminando con lo siguiente. Hay algo que me llama la atención en la particularidad de lo que nos regala el mensaje del ángel y que yo creo que sí tenemos que nosotros, aun cuando hayan preguntas, aun cuando hayan muchas cosas en nuestra mentecita, ¿será que eso es posible? Pues ver lo que Dios hace en la vida del hombre y la mujer.
Y Dios así lo quiere hacer. Hoy es una oportunidad maravillosa para reflexionar. Sabemos que María, como mujer preparada por Dios, reservada en esa grandeza desde la gracia, lo puede hacer contigo y conmigo. Pero tenemos que entregarle alma, vida y corazón a Él. Si no lo hacemos, así usted quiera lo que quiera, todo va a ser imposible. Para una persona hacer posible todo, debe donarse totalmente. De aquí que María dice, he aquí, ¿cómo? Hágase según tu palabra. Mire, la acción de Dios es maravillosa. Cuando usted le entrega lo que usted es, Dios empieza a hacer la obra propiamente en usted. Y creo que este es el momento para pensar, para recapacitar, para transformar plenamente nuestra vida. Hay pensamientos, hay acciones, problemas, dificultades, hay muchas cosas, sí, pero todo aquello se cristaliza cuando yo dejo entrar a Dios. Y hay algo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Dios manda un mensajero. Mire, Dios manda un mensajero. Y ese que lleva la buena noticia, llamado ¿cómo? ¿Cómo? Gabriel, ¿verdad? No, Graviel, no. Gabriel, ¿verdad? El ángel. Oiga, ese mensajero representa todo lo que la historia de la salvación Dios había hecho. Lo hizo con los profetas, lo hizo con muchas mujeres guerreras de Dios. Y Dios le mostró, mire, esto es tan bonito. Saber que Dios no se hizo incógnito toda la vida, no. Y llegó y ay, pobrecita la Virgen María, casi que sale corriendo porque nunca había escuchado hablar de eso. No, usted como cristiano tiene un deber a partir de hoy. Y aquí va la tarea. Y si no le gusta, llévela para la casa. Escúcheme, conocer la historia de la salvación. Porque ¿qué nos va a permitir esto? Cuando Dios tenga algo para mí, saber traducir el mensaje como María. Estar abierto y dispuesto a hacer la voluntad del Padre Celestial. Porque hay unos que no conocen. ¿Qué? ¿Isaías? ¿Quién fue ese? ¿Ese no era el señor de allí de la tienda? No, el profeta tuvo una acción totalmente de mostrarle al pueblo lo que Dios tenía prescrito. Y por eso para nosotros la carta a los hebreos es una oportunidad para empezar a partir de hoy a decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo recuerdo cuando estábamos en el retiro ya para la ordenación, ya estábamos como diáconos. Incluso antes de diáconos hicimos un retiro, pero yo estaba pensando, ¿no? Y ya teníamos unos retiros pre-diaconales y ya estaba pensando de ese lema que yo iba a colocar en la tarjeta de ordenación y todo. Pero cuando llegó, ya éramos diáconos y llegó el retiro, ahí teníamos que decirle al obispo el lema que habíamos escogido para iluminar la vida sacerdotal. Y yo decía: Dios mío, yo entré a los 13 años y medio al seminario. Un muchachito me llevó una muchacha con un cuento: vaya y estudie usted allá, que de ahí puede salir directo a la universidad porque en el seminario forman muy bien. Y yo llegué y yo, Dios mío, empecé a hacer un recorrido por mi vida. Cuando estaba en 9º año del bachillerato, se me quedó una de las Marías, la matemática. Y da la casualidad que yo dije: Señor, si yo no paso matemática es porque usted no quiere que yo sea cura. De verdad, no le vayan a contar a más nadie, pero de verdad.
Y es cuando uno le pone condiciones a Dios. Pues da la casualidad que viene un amigo que tenía fuera del seminario y me dice: conozco un profesor buenísimo para que lo prepare para el examen de prueba y pueda pasar matemática. Pues da la casualidad, hice el curso y pasé matemática. Menos mal que ya aprendí a sumar y a multiplicar. Restar y dividir me cuesta, pero escúcheme, todo ese camino sacerdotal, cuando yo llegué y tuve que tomar la decisión, yo le dije: no, Señor, es que sin usted, y si usted no hubiese hecho de este muchachito de 13 años y medio lo que ha hecho a lo largo de todos los años, yo no merezco ser sacerdote. Así que si usted me ha traído hasta aquí, es porque usted algo tiene en su santa voluntad conmigo. Lléveme donde quiera, haga conmigo lo que sea, póngame donde sea, eso sí, donde llegue, que yo pueda florecer. ¿Y saben qué? Hoy, después de 16 años, le digo, concebí al Señor, soy ser humano, a veces hablo muy duro, hoy estoy hablando pasito. A veces amanezco y me levanto con el pie izquierdo y el otro día el derecho, y así somos. Pero ¿saben qué? Dios en su santa voluntad tiene algo trazado con cada uno de nosotros. No lo conocemos, pero a través de esto cada vez lo vamos conociendo. Miren, cuando yo estudié historia de salvación en el seminario, yo decía: no, yo no sé cómo vine a caer aquí con tanta locura. Unos hablaban de una cosa, otros hablaban de otra, y este decía, y aquel, y Dios le y venía al otro, yo decía: Dios mío, ¿será que así va a ser mi vida? Porque unos peleaban, el otro se metió con el hermano, lo mató, el otro, David, imagínese que como actuaba, yo decía: uy, no, Señor, ¿eso me va a tocar a mí? Pues le digo algo, yo no sé, pero María fue tan entregada que dijo: aquí estoy. Y cuando dijo: aquí estoy, hágase en mí tu palabra, soy la esclava, yo recuerdo cuando vi Mariología, yo dije: no, esta es la mujer maravilla, esta es la mujer guerrera de toda la historia de la salvación. Porque aún sabiendo eso, ella lo sabía, era el Salvador, no era el Mesías y el Rey, porque si no le hubiese dicho y lo hubiese formado entre coronas, pero no, desde la humildad. Y termino diciéndoles, ya llevo terminando desde hace rato, pero termino diciéndoles, hay algo tan maravilloso que se centra en María, que es de la humildad a la divinidad. Y es ahí donde se concibe el Hijo, porque el Dios viene de la divinidad a la humildad. Hoy tenemos que llevarnos algo: la humildad de corazón. Si Él, que es divino y grande, viene a mi humildad, Él se encargará de llevarme de mi humus, de mi humildad, a la divinidad. Que Dios y Mamita María nos bendigan siempre.